Cuando se habla del desembarco de Granma, siempre todas las personas hablan o tratan de conocer un poco cuáles fueron las peripecias, los conflictos, los problemas, las limitaciones desde el punto de vista vivencial, ¿no? O sea, la gente. Pero yo creo que debía primero, antes de eso, hablar un poco de la significación desde el punto de vista histórico que tuvo aquella travesía y aquel desembarco. Era un barco, como tú decías, pequeño. Era un barco que fue acondicionado, pero que de todas formas no era ideal para que navegaran 82 hombres, ¿no? Era más bien un yate acondicionado, pero sería para 12, 14 personas lo más. Se sobrepasó aquello por una necesidad práctica de realizar el desembarco en una fecha que más o menos coincidiera con la promesa que había hecho Fidel de que en 1956 seríamos libres o seríamos mártires. Esa consigna de Fidel no fue una consigna, más bien fue una premonición. Se hizo pensando un poco en el escepticismo del pueblo cubano ante todos los manejos y los trajines politiqueros que existían en el país, que había creado un desaliento, una especie de desaliento en el pueblo. Fidel cumplió la promesa de que en 1956 iba a desembarcar, iba a llegar a Cuba a comenzar la guerra de liberación. Ahora, este desembarco significa la culminación de un proceso y el inicio de otro. Si vamos atrás primero, antes de lo que es el desembarco, para conocer un poco el significado, tendríamos que remontarnos, por ejemplo, a Moncada, y cómo Fidel, en este caso, decidió que la única vía realmente para lograr una revolución era a través de la lucha armada, no política, no electoral, que era una gran farsa. Como sucede en estos momentos en muchos países por ahí en el mundo. Él fue criticado en este caso porque no apeló a otras fuerzas que podían ayudar a una revolución como era el propio ejército, etc., sino que ellos podían nuclear un grupo de jóvenes, podían asaltar el poder y, aunque sea, combatir contra el ejército. Y el Moncada era ocupar el Moncada, repartir las armas a los pobladores y iniciar todo un proceso de lucha. Cuando viene la derrota de Moncada en la cárcel, Fidel una característica de Fidel siempre fue cómo él lograba sobrepasar las adversidades, cómo podía superar las adversidades y adelantar un poco más, siempre querer algo más, ganar algo más, que las adversidades le sirvieran a él para fortalecer y además le servían de enseñanza y de experiencia. Y eso le sirvió a Moncada. Cuando Fidel estaba en la cárcel, dijo en una de las cartas de la correspondencia de que ahora la táctica iba a ser distinta. ¿Por qué? Porque en el Moncada fue un grupo de jóvenes que no conocía el pueblo quiénes eran, estaban muy clandestinos. Era un grupo de alrededor de 100 combatientes que se trasladaron a Santiago, que no conocía el pueblo, qué iban a hacer y cuáles eran los propósitos de ellos. Y bueno, sobrevino el Moncada, derrota, los asesinatos que conocí. Muchos pasaron al exilio, otros quedaron presos en Isla de Pino, como el caso de Fidel, un grupo de combatientes más. Pero bueno, lo que se propuso Fidel era cambiar la táctica. Y la táctica siguiente fue organizar el movimiento, darle a conocer al pueblo los objetivos del movimiento y la organización del movimiento. Y cuál era la vía para lograr comenzar una revolución. No eran clandestinos, no eran desconocidos, como sucedió en el caso de Moncada, que podía haber sido conocido quizás Fidel como una figura, pero no eran conocidos en total y la gente no conocía realmente cuál era el propósito de aquello. Fue una sorpresa para todo el mundo, tanto para la tiranía como para el propio pueblo. En este caso, el desembarco sí, ya el pueblo conocía cuál era el propósito de Fidel. El propósito estaba
durante la etapa del exilio, viene la amnistía, pasan a México, se organizan, comienzan a organizarse, a nuclearse en México, y Fidel publica manifiestos, publica entrevistas, etcétera, dando a conocer cuál es el objetivo que él persigue con la revolución. Quiere decir que cuando llega aquí a Cuba, ya el pueblo sabe quién es Fidel y cuál es el propósito de Fidel. La travesía fue el desembarco. Algunos de los mismos expedicionarios dijo de que podía haber sido aquello un naufragio, porque fueron 7 días y 4 horas de navegación. Ya al cabo del tercer o cuarto día ya no había comida en el barco, el agua escaseaba, el combustible al final también escaseó, no pudieron llegar a donde querían llegar. Hubo varios incidentes y varias cosas. En un momento determinado el barco empieza a hacer agua. Algunas personas, algunos investigadores han hablado de que, bueno, pocos expedicionarios, de que se había trabado una válvula de un baño y comenzó a hacer agua el barco. Pero en realidad no fue así, en realidad era que el barco las uniones de la madera de la tabla no estaban completamente henchidas de agua y comenzó a hacer agua, pero después aquello se neutralizó. Bueno, sucede el desembarco el día 2, no por el lugar previsto, porque no había lugar. O sea, Fidel tenía el propósito de desembarcar por un lugar cercano a la Sierra Maestra, pero él estaba preparado perfectamente para, si en Pinar del Río de pronto era un guardacosta, venía y los intercedía o los obligaba, podía haber desembarcado por Isla de Pino, por Pinar del Río o por cualquier otro lugar. No era una cosa tan determinante. Y al mismo tiempo, ya cuando llega a la costa, que se ve la costa en casi de día y no hay combustible, Fidel dice: no, darle por el motor hasta que encalles. Y así fue. Encalla en un lugar más cenagoso, lleno de mangles, un mangle muy agresivo y muy tupido. Y precisamente el primer expedicionario que desembarca, que se tira al agua, es René Rodríguez, que era delgado, y no llegó y hizo, no pudo, no se hundió, no sé, pero cuando comienzan a llegar a lanzarse al agua, una persona un poco más corpulenta empieza a hundirse, y así van poco a poco saliendo estos mangles y están horas enteras tratando de atravesar aquel lugar pantanoso, aquella ciénaga, hasta que, bueno, logran reunirse y comenzar a caminar por los lugares cercanos de allí, adentrándose para llegar a la sierra. Eso es lo que sucedió desde antes, o sea, cambio de táctica para llevar adelante la lucha armada, pese a todos los criterios en contra que tenía, y al mismo tiempo todos esos días asiagos de la travesía, después del desembarco, que ya ellos estaban, que no tenían fuerza realmente para continuar. Y para ya terminar el asunto, el día 5, o sea, 3 días después del desembarco, son sorprendidos en Alegría de Pío por el ejército, caen los primeros expedicionarios muertos en combate y se dispersa todo el grupo, cuerpo expedicionario, la columna expedicionaria. La columna expedicionaria, recuerdo que era 82. Creo que hay pocos procesos en el mundo donde el proyecto revolucionario de llevar adelante una guerra haya tenido tantas dificultades. Primero fue en México, con la detención de Fidel y de varios allá que pudieron después salir. Después el pueblo de desembarco y después Alegría de Pío, que de los 82 hombres, que prácticamente el contingente expedicionario que fue reducido en un 80%, y eso en ninguna parte del mundo sucedió eso, que solamente sobrevivieron. O sea, hubieron 21 asesinatos. En combate solamente cayeron 3, pero en total fueron 21, el resto de los 21 fueron asesinados. Otros 21 más fueron prisioneros. Un % grande pudo escapar de los cercos del ejército y trasladarse a La Habana, a otros lugares.
y solamente quedó un puñadito de combatientes. Estaban los famosos, bueno, el grupo de Fidel, el grupo de Raúl, que iba por otra parte también, el grupo de Almeida, que iba por otra parte, había otros grupos más dispersos, que en la medida que pasaron los días fueron incorporándose no era una columna, sino era un grupo de combatientes, porque no llegaba a ser una escuadra, 10 personas, 15 personas. Y así comenzó el periodo de la revolución y fue la significación del desembarco. Yo creo que eso es la parte anecdótica, eso fue lo que sucedió. Pero el problema es qué significado tiene. El significado tiene, primero, es que se reafirmó, eso es lo que pienso yo, ¿no? Se reafirmó la figura de Fidel como el conductor y el paradigma un poco de la guerra en contra de la dictadura. O sea, cómo era posible que un grupo de personas así con tantos problemas que tuvo, tantas dificultades, logró sobrevivir, y no solamente eso, sino después lograr algunas victorias. Los primeros combates se empezaron a capturar armas, porque además todo el armamento prácticamente desapareció en el desembarco. Quiere decir que hubo muchas dificultades y todo. Ahora, hay una cosa que ideológicamente que es importante. Primero, el ejemplo, la tenacidad de Fidel en persistir, en lograr la victoria, en no desanimarse, en no desistir del proyecto, sino al mismo tiempo organizarlo. Pero además también hay un desarrollo desde el punto de vista ideológico de los propios combatientes en el medio de la sierra, que es que ellos van ya, en este caso, la mayoría de los combatientes eran urbanos, casi todos vivían en ciudades, etcétera, etcétera, y ahora por primera vez ellos estaban en un medio campesino. Y hay una cosa que yo traje que me parece que es muy interesante, que es una carta que le hace Fidel a Frank el 21 de julio del 57, donde enriquece o le da una continuidad a un concepto que tuvo primero Fidel en la historia de Nelson Velá, cuando hablaba de pueblo, que pueblo es esto, que pueblo son los obreros, que pueblo son los campesinos, son los estudiantes. Aquí hay un razonamiento muy importante de Fidel, que no es muy conocido, que de esta carta que yo te decía del 21 de julio. Ahora, la carta decía así lo siguiente: tan claramente veo eso hoy, lo está hablando a Frank, que si me dieran a escoger entre una victoria los días del 30 de noviembre, o sea, el día del levantamiento de Santiago de Cuba, y nuestro desembarco, o la victoria un año después, yo preferiría sin vacilar la victoria que se está gestando a través de este formidable despertar de la nación cubana. Más todavía considero que la caída del régimen dentro de una semana sería mucho menos fructífera que la caída dentro de 4 meses. Aquí, en son de broma, suelo afirmarle a los compañeros que no queremos una revolución 7mesina. El espíritu renovador, el ansia de superación colectiva, la conciencia de un destino superior están en peligro, en pleno auge, y pueden llegar incomparablemente más lejos. Pero hay algo más que comprendió Jefe Rebelde, y es su concepto tan abstracto como pueblo, tantas veces repetido en líderes políticas y empleado por él mismo, adquieren gradualmente para los combatientes nueva significación y vida. Y dice Fidel, le dice a Frank: de estas cosas con sabor de palabras abstractas habíamos oído hablar muchas veces y presumíamos su hermoso significado, pero ahora lo estamos viviendo, se palpa con todos los sentidos y es realmente algo singular. Lo hemos visto evolucionar de manera incomparable, increíble en esta sierra que constituye nuestro pequeño mundo. La palabra pueblo, que se pronuncia tantas veces con un sentido vago y confuso, se convierte aquí en realidad viva, maravillosa. Ahora sí sé lo que es el pueblo, ahora en la sierra, después de años de lucha. Lo veo en esa fuerza invencible que nos rodea por todas partes. Lo veo en esas caravanas de 30 y 40 hombres alumbrados con antorchas a las 2 y las 3 de la madrugada, con 70 libras de peso al hombro,
conduciendo abastecimientos para nosotros. ¿De dónde han salido? ¿Quién los ha organizado tan maravillosamente? ¿De dónde han sacado tanta habilidad, tanta astucia, tanto valor, tanta abnegación? Nadie lo sabe. Es casi un misterio. Se organizan solos, espontáneamente. Cuando los animales se cansan, echan al suelo, imposibilitados de nuevos viajes, surgen por doquier hombres y traen la mercancía. La fuerza no puede ya contra ellos. Tendría que matarlos a todos hasta el último campesino y eso es imposible. Eso no lo puede realizar la tiranía. De eso se da cuenta el pueblo y se hace cada día más consciente de su inmensa fuerza. Nuestro ejército armado es minúsculo, insignificante, comparado con el inmenso y temible ejército que tenemos en el pueblo. Hombres, mujeres, viejos y hasta los niños que admiran a los revolucionarios como personajes de fábula. Esto te das cuenta cómo hay una evolución desde el punto de vista vivencial en los combatientes en aquel momento en la sierra y cómo ellos, a fin de cuentas, cómo pudieron ganar y ir de victoria en victoria hasta el triunfo final de la tiranía. Vierte, corazón, tu pena donde no se llegue a ver, por soberbia y por no ser motivo de pena ajena. Yo te quiero ver su amigo, porque cuando siento el pecho ya muy